Si alguien tuviera que definir, ¿no? Y alguien tuviese que decir algo de vos, ¿qué te define? Si tu esposa tuviese que definirte o viceversa, si tus hijos tuviesen que definirte o vos a tus hijos, si tu novio te tendría que definir o vos a tu novia, ¿cómo lo definirías? Y si yo te digo, tenés que poner el pro y tenés que poner la contra. No, sé honesto con tu definición. No esa que me peleo y lo voy a definir y voy a sacar una radiografía de lo negativo, 50 características negativas, todos adjetivos, no, de ninguna manera. Sino un equilibrio. ¿Qué te define? Alguien podría decir, es una persona honrada, es una persona buena, es una persona emprendedora, es alegre, aunque a veces lucha con su mal humor, se esfuerza porque las diferentes personalidades afloran cuando hablamos de definición. Hay quien no es que es malo o es bueno, pero hay quien se levanta con toda la alegría y hay quien no le hables por lo menos una hora que se levantó. Y uno dice, este tipo es malo, no quiere que le hablen cuando se levanta. No, es que tal vez el agua tarda en subir al tanque. El flotador falla y uno dice, el problema es el flotador. Cuando termine de cargar el tanque y caliente el motor, ahí arranco y ya me pongo bien. Pero, ¿qué te define? Y pregunto, porque esta es una palabra que Dios nos habló para sostener el año, identidad. Porque quienes somos es importante. Identidad es saber quién soy. Y por ende es mi derecho de ciudadanía. Cuando uno en la vida, en los viajes, en el hablar, se va a topar con gente que vive en un país de manera ilegal o como inmigrante ilegal, se va a encontrar lo difícil que a veces les resulta, cómo están coartados por todos lados y cómo muchas veces tienen el sentimiento de sentirse como parias. El ser un paria no es simplemente porque no tengo familia, sino porque no estoy rodeado de ella. Puedo vivir, puedo tener primos, puedo tener tíos, puedo tener padres, puedo tener hijos, pero vivir como un paria, alguien que no tiene con quién rodearse, que no tiene una sangre, un afecto cerca, que no tiene su cultura cerca. Esta palabra se ha usado inclusive de presidentes para hablar de sus inmigrantes y los ha mencionado como tales. Y ha convertido esta palabra ya no solamente en una realidad, sino en una expresión fea, desagradable, peyorativa. Porque nadie quiere ser un paria en la vida. Nadie quiere vivir en la soledad. Y insisto con esto, a veces podemos estar rodeados y no tiene que ver con el vivir solo. Pero cuando uno lo traslada o lo lleva a lo espiritual, uno puede vivir como un paria espiritual. No tengo identidad, no tengo lazo, no conecto con Dios, no conecto con las cosas espirituales. Y entonces uno termina siendo dominado o manejado por nuestra propia estima. Nuestra propia estima nos define. La autoestima nos define. Nuestra personalidad nos define. Y déjame darte una mala noticia. Todos en menor o mayor grado luchan con un nivel de autoestima. Todos en máximo grado tienen una personalidad diferente. Y esa personalidad a veces tiene más contras que pro, tiene más debilidades que fortalezas, pero es la que nos define. Y entonces es la que nos realiza. Es la que cuando vos estudiás va a dar la característica de cómo terminaste el estudio. Que cuando vos emprendés, ya sea lo laboral, lo sentimental, marca lo que sigue de acuerdo a eso. Pero cuando hablamos de identidad cristiana, cuando hablamos de quién soy en Dios, cuando hablamos de lo que nos define en Dios, ahora tenemos que estar pensando que ya no somos parias espirituales, sino que tenemos características que Dios nos da, que podés saberlas o no, y tal vez en esta mañana algunos las descubran, otros las refresquen. Quienes las descubran tienen todo para cambiar, quienes las refresquen tienen todo para replantear. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí sabés algunas de las cosas que voy a decir. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros logramos hacer tangible o práctico lo que en algún conocimiento lo sabemos o en alguna vieja experiencia? Muchos a raíz de esto nos piden pasos prácticos, pastor, pasos prácticos. ¿Cómo me defino en Dios? ¿Qué es lo que me conecta con Dios?
¿Hasta dónde puedo llegar con esa relación? Es importante la identidad, porque la identidad nos da seguridad y también nos da el poder. Saber quiénes somos nos da poder sobre nuestras emociones, nos da poder sobre nuestras propias debilidades, nos da autoridad sobre lo que a veces es situaciones que diariamente vos y yo enfrentamos. Estos días apenas llegué de viaje, no me vino el domingo pasado, estuvimos de viaje con mi esposa, apenas llegamos el día lunes a la mañana, me fui inmediatamente porque el mes que viene estoy siendo invitado por una institución muy grande a nivel mundial que se llama Compassion, y entonces están invitando 8 pastores para hacer un viaje misionero en el corazón de Uganda. O sea, nos esperan en Kampala, que es la capital de Uganda, y de ahí nos van a llevar en un avión, porque es la única forma de acceder al medio de no sé dónde. Yo lo único que sé que en 4 días voy a tener más de 57 horas de vuelo, más de 8 conexiones de aviones, nada más. Así que oren por mí para que llegue sano yo y todo mi cuerpo. Me explico, ¿no? No tengo que darle mucho detalle. Pero resulta que apenas llegué, lo único que tenía trazado era la vacuna de la fiebre amarilla, que es obligatorio para entrar. Entonces, apenas bajé del avión el lunes pasado, me fui corriendo, me estaban esperando con la vacuna, el nombre mío estaba, esperando poder invadirme, y apenas llegué me la di porque rápido tenía que correr, porque para entrar a Uganda hay que aplicar una visa. No es una visa como se aplica, por ejemplo, con la visa en Estados Unidos, que uno tiene que ir físicamente, sino que uno aplica a través del internet, pero tiene que llenar varias cartas, varias solicitudes, y dentro de eso me pedían el certificado de la fiebre amarilla. Automáticamente me dan la vacuna, tengo el certificado y empiezan en la oficina a terminar de hacerme los trámites, y cuando había que pagar, tan solo era una cifra de $50, nada, una visa que aplica, pero había que pagar, se traba todo. La tarjeta es rechazada. Otra vez es rechazada. Y estamos hablando de una tarjeta que yo la uso normalmente, hasta compro cosas para la iglesia a nivel compras en el exterior, que tiene que ver a veces con la tecnología. O sea que no es algo que tengamos problemas nunca, pero a tal punto que es rechazada, sino que no me dan posibilidad de que pueda aplicar de otra manera. Quedo parado. Se me cierra todo, me dice, comuníquese con un agente del gobierno de Uganda, que yo, pero no hay embajada. O sea que el problema era que todo se comunicaba con el gobierno en Uganda. El martes yo estaba todo el día con reuniones, estaba Máximo Paz, digo, no puede ser, tiene que salir esto. La cuestión que me dicen, es muy probable que la visa cuando aplique tarde 30 días, de 15 a 30 días. Digo, no llego, me voy antes, no va a poder aplicarse. Y entonces era raro, era extraño, hasta que logramos dar de baja todo el trámite y hicimos uno nuevo para ver si nos daba la posibilidad de volver a pagar. Pero yo llamo por teléfono a mi tarjeta y le digo, tengo un problema, no puedo realizar un pago. No puede ser, porque yo pagos al exterior he hecho varias veces. Sí, pero nadie paga de Argentina a Uganda, me dijo. Es un pago extraño. Es muy raro que alguien en Argentina compre algo en Uganda. Uno puede comprar algo en países de primer mundo, es lógico, y si tu tarjeta está habilitada para eso no hay problema, pero un pago... Entonces la tarjeta automáticamente me invalida. Y le digo, bueno, habilitámela. Tengo que hacer un pago hoy mismo, ahora mismo me están esperando para tener habilitada la tarjeta y que puedan aplicar mi visa. Y me empezó a hacer un montón de preguntas. Yo no sabía cuánto me conocía Visa a mí. Tiene más conocimiento que mi esposa o que yo mismo de mí mismo. Y me empezó a preguntar, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? Y yo le contesté, ¿y vos cómo lo sabés? Me preguntaba algo y digo, ¿y quién te lo contó? No puedo darte toda la información, pero me empezaron a hacer preguntas porque necesitaban... Es que normalmente cuando uno hace un trámite constante y le dicen, dígame los últimos 4 números de la tarjeta, o dígame el número de documento, dónde vive, eso lo sabemos todos con cualquier trámite que vos puedas hacer. Pero no eran preguntas de ese tipo, eran preguntas rebuscadísimas que yo no tenía información que ellos sepan de mí. Me preocupé un poquito, ¿no? Pero cuando terminaron las preguntas investigativas, por $50, nada más que tenía que habilitarme $50, era todo lo que iba a costar esa visa para poder entrar al país, me termino llamando y le digo, ya está, fíjense si entra el trámite, a los minutos me llama y dice, ya está todo, pastor, ahora esperemos que se dé el trámite. Le cuento, aparte otro milagro que no tiene que ver con lo que le quiero enseñar,
La visa tarda entre 15 y 20 días, al día siguiente ya me la habían otorgado. Grande Dios, ¿no? Y ya tenía todo resuelto esa parte. Pero me puse a pensar, solamente tuve el poder de hacer algo cuando yo pude demostrar mi identidad. Mientras no pude demostrar que yo era el titular de esa tarjeta y que la transacción que yo quería hacer era mía y era mi voluntad hacerla, que nadie me había robado la tarjeta, que nadie estaba usurpando mi identidad, y yo lo demostré, pude tener el poder de completar un trámite que esa sola situación no era que yo podía llegar allá, lo podía pagar, podía ir a alguna ventanilla, no, era la única manera y estaba cerrada esa manera. ¿Cuántas veces nosotros, por no entender quiénes somos en el Señor, nos perdemos la oportunidad de ir al siguiente nivel? Por no descubrir qué dice mi documento celestial y cuáles son los derechos que yo tengo. Simplemente demostrando quién soy, yo pude entonces hacer uso de mis derechos. ¿Quién sos? ¿Quién soy? ¿Qué dice la Biblia? Número 1, soy hijo. Tan simple, pero tan importante y tan profundo como eso. Soy hijo. ¿Y qué es un hijo? Dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es hijo? Aquel que le recibe. Por eso cada reunión o muchas reuniones les vamos a dar la posibilidad de poder decir en su corazón quién quiere recibir a Jesús en su corazón. Porque los que lo recibieron, quienes creen en Jesús, tienen la potestad. No, pastor, todos los 7.000 millones que viven en el planeta Tierra son hijos de Dios. La Biblia nos va a decir que todos son criaturas, creados por Dios. Pero ser hijo, yo lo alcanzo cuando lo recibo en mi corazón y cuando lo acepto como padre. Un hijo es familia. Yo como hijo, no solamente que soy familia, sino como parte de esa familia tengo algunos beneficios, tengo el amor y tengo el favor del Padre. Y vuelvo con esto, tengo el amor, algo no menor para salir adelante en la vida y no porque estés pasando el peor de las situaciones o la peor de las noches, sino porque permanentemente el amor de Dios tiene que ser práctico en mí. El amor de Dios en realidad es lo que Dios es amor, es la característica. ¿Qué es lo que produce que nosotros vengamos cada domingo y busquemos a Dios y querramos ser cristianos? Es porque hemos recibido su amor y su amor tiene que ser real en nuestras vidas. Sentirlo en diferentes momentos. El hijo no solamente que tiene el amor, como vos podés tener con tu hijo, y es algo que no lo podés explicar con otro, por más que tengas amigos del alma, por más que conozcas lo que sucede con un padre hacia un hijo, es inexplicable. Lo que un padre es capaz de hacer por su hijo es inexplicable. Pero el amor va acompañado de beneficios. El otro día mi hijo cargando, sacó una foto y no sé qué me dice, y yo cargándolo le digo en el grupo, ¿y vos quién sos? Como que no lo reconocía. Y me contesta, soy el heredero. Entonces, era todo en chanza porque yo me hacía el que lo desconocía. Estamos en los grupos WhatsApp familiar. Pero en realidad los beneficios de nuestros hijos es que lo mío es tuyo. Lo que nos pertenece algún día va a estar en sus manos. Las promesas de Dios son para cada uno de nosotros y el favor del Padre, o sea, todo lo que Dios puede hacer por nosotros permanentemente. El Hijo tiene algo muy importante que es la dirección del Padre. Es el Espíritu Santo, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo creo que este es uno de los mayores beneficios que disfruto en mi vida. Y le doy gracias a Dios, porque no solamente soy hijo y recibo su amor, sino porque me doy cuenta que si puedo estar parado en este lugar, es porque Dios ha dirigido mis pasos y el Espíritu Santo me ha dirigido. Esto no es falsa humildad, ni intento decir algo para parecer, sino que quiero ser honesto con esto. Humanamente no calificamos para estar acá.
Humanamente yo no califico para estar acá. Humanamente no sé si pude haber hecho los méritos suficientes. Calculo y creo, estoy casi convencido que no. De hecho que no. Vamos a sacar todas las dudas. Y si puedo definir mi vida en algo, es decir, Señor, muchas de las cosas que son bendición hoy en mi vida es porque yo pude identificar tu voz. Aún muchas veces pensaba que era voz de Dios, que al tiempo me daba cuenta que no. Pero les voy a decir algo, aún así Dios me bendecía. Porque no somos perfectos. Porque una vez que uno dice, ¿qué? Vos escuchás la voz del Espíritu Santo y te habla y te dice, Gonzalo, hoy tenés que, con claridad se te aparece una nube que se transforma en letras y en frases. No, de ninguna manera. Me pasa como te pasa a vos. Que uno dice, Señor, ¿cómo hago para saber qué es lo que querés para mí? ¿Cómo identifico cuando ese texto de Jeremías que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, usado creo que incorrectamente, porque es la excusa para los solitarios y para los que se quieren morir solos, que dicen, maldito el hombre que confía en el hombre, yo no confío en el hombre. No dice la Biblia eso. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, en sí mismo. Tiene que ver con lo que yo confío en mí mismo, con mi capacidad, con mi sapiencia, con mi autosuficiencia, en mi soberbia, lo que sea. Pero, ¿por qué digo que es tan importante? Porque como hijo he disfrutado, he vivido su amor y he vivido su voz que permanentemente me va a hablar por lo próximo que vos tenés que vivir, por lo próximo que vos tenés que desarrollar en familia, en trabajo, en tu vida, en tu corazón. Es clave. El versículo que sigue, el 15, agrega, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino que el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Hablamos de parias, hablamos de muchos en la vida tienen padre pero caminan solos, porque Dios cambia esa realidad. Jesús, Dios es lo más fiel, lo más amoroso que existe. Su amor, como dice la canción, nunca falla. Quiero decirte algo, no solo tenés que saberlo, tenés que disfrutarlo. Una de las tantas conversaciones que tengo con pastores amigos últimamente es, hoy nos encontramos ante una realidad que queremos cambiar en las iglesias en general. La iglesia y ser cristiano es para disfrutar la vida del cristiano. La vida de la iglesia es para disfrutarla, no para sufrirla. Lo venimos hablando hace más de un año con muchos pastores que entendemos este concepto desde lo espiritual. Porque el legalismo, el falso concepto de la hipersantidad, que nada tiene que ver con lo que Dios dice de santidad, ha puesto al hombre en apatía, en amargura, en cerrarse a la expresión y en sufrir la iglesia en vez de disfrutarla. Por eso su amor nunca falla, porque no es solamente decir, yo sé que soy hijo, entonces disfrutá, corres a sus brazos ante una situación que te toca vivir hoy. Lo están logrando. Y quiero que vos lo pienses, porque si hay algo que yo quiero es, más allá de las palabras, que vos puedas responderte a vos mismo. ¿Lográs correr a los brazos de Dios en toda situación de tu vida? ¿Lo están logrando? ¿Lográs correr a los brazos de Dios cuando estás lleno de bronca y de impotencia? Que una situación te generó esa angustia que hizo que hierva tu sangre, que genere lo peor de vos. Pero cuando pasó ese momento, cuando aplacó un poco esa situación, decir, Señor, voy a correr a tus brazos, o sea, refugiarme en Dios y de corazón decirle, Señor, yo no quiero que esto permanezca en mí. ¿Sabés las veces que yo le tuve que pedir al Señor, sacame esta flecha de veneno en mi corazón? Yo no la quiero, porque sé lo que termina. Porque me toca vivir experiencias y me toca escuchar cientos en mis años de creyente, en todos mis años de pastor, escuchar a cientos que me terminaron contando cómo su vida fue una desgracia, porque dejaron que se vayan clavando flechas, venenos en su corazón,
Porque todos pasan por situaciones difíciles, todos pasan por impotencia, todos pasan por injusticia, todos son incomprendidos. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? ¿Qué te crees, que sos el único? No sos el único. No sos tan importante, no soy tan importante para ser el único que va a sufrir. Todos, en mayor o menor escala, la vamos a pasar. El asunto que es que los que avanzan son los que logran deshacerse de esas cosas. Los que logran renunciar, los que identifican que todavía están mal. Porque algunos dicen, yo estoy bien, pero ante un comportamiento, ante una situación, reaccionan de una manera que dicen, no estoy bien, porque reaccioné de esta manera. Y no la justifiques, no tiene que ver con eso. Tiene que ver, mirá con lo que te digo, con el amor que el Hijo tiene del Padre, con el correr a los brazos del Padre, con el abrazar fuerte a Dios en toda circunstancia y decirle, Señor, yo no te suelto hasta que calme mi corazón, porque te puedo asegurar que no vas a poder construir nada, no vas a poder hacer nada positivo en tu matrimonio, no vas a poder dejar nada en tus hijos, no vas a poder empezar ninguna relación nueva si estás empezando a noviar, si no soltás. Pero para soltar no es voluntad sola, no es personalidad, no es autoestima elevada, trabajada, sino que es amor del Padre. Lo segundo, que podríamos decir como lo que dice mi documento celestial, por llamarle alguna expresión, es que mi documento dice que soy soldado, parte de mi identidad. Soldados. Soldados son los hombres que luchan por sus victorias. ¿Qué dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4? Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué nuestra identidad es ser soldado? Porque somos luchadores. Porque las disciplinas espirituales, y si hay una característica del soldado cuando Pablo está hablando y le está escribiendo al joven Timoteo, tiene que ver con esto. Porque para ser buen soldado tenés que ser muy disciplinado. Nadie se aguanta un combate, nadie se aguanta estar en guardia, parapetado detrás de algún sitio esperando que algo suceda si no tuvo disciplina, si no tuvo buena alimentación, si no tuvo buen entrenamiento, Por eso el ejercicio militar en sí mismo exige muchísima disciplina. De levantarte, no sé, a cualquier hora de la madrugada y salirte, como dicen, a correr y hacer ejercicios, y vos en un segundo tenés que estar siempre listo, siempre preparado. Es muy exigente, ¿no? Con lo que vemos en las películas, o alguno que le tocó el servicio militar, ya por supuesto debe estar pasando los 48, 9 años, ¿no? Por más o menos por las características, por cuando fue, estoy pensando, pero era muy exigente, y la Biblia dice que una de nuestras características es la identidad de un soldado. Y Pablo dice algo que mencionaba el domingo anterior, el otro anterior, hace 2 domingos. Cuando Pablo dice, he aprendido a contentarme. Eso es característica de un soldado. Él no se contentó, él aprendió. Disciplinas necesarias, porque las disciplinas generan buenos hábitos. Las disciplinas espirituales estoy hablando. Si querés ser un buen soldado y que tu identidad sea la de aquel que lucha por sus victorias, entonces tenés que decir cuán bien estoy y cuán desarrollado estoy. Lectura bíblica, devocional con Dios, oración con Dios, congregarme, amar al prójimo, o eso no entra dentro de la disciplina. Entra, por supuesto. Es parte de la vida. Yo tengo mucha oración, tengo mucha lectura, pero no amo al prójimo. Mi hermano, estamos perdiendo el tiempo. Hay algo que está fallando, porque el cambio en mí es cuando yo amo más a los demás. ¿Querés saber cuánto Dios hizo en vos? Pregúntate cuánto vos estás amando a los demás. Si tu amor hacia los demás es poco, no creció o menguó, entonces repregúntate si Dios está haciendo algo en vos o en mí. ¿Saben por qué se lo digo? Porque yo me lo pregunto, yo me lo exijo. Es importante, he aprendido. Llegó un momento que Pablo dijo, esto yo no lo manejaba solo, yo aprendí, aún teniendo a Dios. Lo importante, el otro día me reuní con los hombres para trabajar sobre un evento que va a venir ahora el mes que viene, que ya vamos a estar anunciando. Tuvimos la oportunidad de compartir una palabra con ellos. Y les hice una pregunta de algo que había leído. ¿Saben que se ha hecho una encuesta preguntando cuál era
la mejor hamburguesa o más rica en diferentes ciudades. Y si yo le diría hamburguesa rápidamente, alguno dirá McDonald's, porque es la más conocida a nivel mundial. Uno va a cualquier parte del mundo prácticamente, se va a encontrar con un McDonald's. Cruz hace 3 cuadras, se encuentra con un McDonald's. Y saben que, miren qué llamativo, es la hamburguesa más vendida del mundo, pero no es la más rica del mundo, elegida por la gente, no lo digo yo, lo leí de una encuesta. Vuelvo con esto. Es la más vendida del mundo, pero no es la más elegida. Tal vez vos mismo digas, sí, es verdad. Si hay alguno que diga, yo soy McDonald's acá y las demás, no me voy a meter en pelea. Estoy citando lo que dicen unas encuestas. En el común denominador de la gente dijo, no es la mejor hamburguesa. Entonces yo preguntaba y le decía a los hombres, ¿y por qué entonces es la que más vende? Si no es la mejor, ¿por qué es la que más vende? Porque el secreto de ellos no está en el producto. El secreto de ellos está en el sistema. No tienen tal vez el mejor producto, pero como tienen el mejor sistema, son los que más venden. Yo digo, nosotros los cristianos, y pensaba en esto, sí tenemos lo mejor. Y voy a poner entre comillas esto, sí tenemos el mejor producto. Jesús no es producto, ¿no? ¿Me entiende usted la alegoría o la metáfora que estoy usando? Sí tenemos a Jesús. Pero entonces, ¿por qué no logramos ser efectivos? Porque falla nuestro sistema de llegar a Jesús. Porque no producimos que teniendo Jesús en nuestro corazón, alcancemos sus bendiciones. Porque subestimamos terriblemente las disciplinas espirituales. No solamente las subestimamos, las anulamos. Y si vos no lees la Biblia, si no oramos, y si no cumplimos con el ayuno y con todo lo que la Biblia nos dice como nuestro bien, nos vamos a dar cuenta que podemos tener la mejor hamburguesa, tomando el ejemplo, pero no necesariamente es la que más beneficios trae, la que más recursos económicos traía. Y al contrario, si yo tengo a Jesús, que es lo más grande que puedo tener, y a eso le hago la combinación imbatible, que es oración, que es ayuno, que es palabra, que es buscar a Dios, yo te puedo asegurar que no te para o no nos para nadie. Orar, tener a Dios y armar eso es lo más grande que le puede suceder a cualquier ser humano en la faz de toda la tierra. Y eso es lo que estamos buscando como congregación. Señor, queremos buscarte, queremos compartir tu mensaje. Hablamos de que somos tus hijos, pero también somos soldados. Vamos por nuestras victorias, caminamos por ellas, entendemos lo que la Biblia nos dice acerca de nuestras victorias. Oramos en el nombre de Jesús por los enfermos, oramos en el nombre de Jesús por los matrimonios que están en crisis. Pedimos que Dios haga milagros. No, a veces hay incompatibilidad, ya no hay amor, hay frialdad, pero sabemos que Dios interviene. Activamos la oración, leemos la palabra, conocemos lo que Dios tiene para nuestras vidas, y eso hace una iglesia imbatible, una fórmula que no se detiene nunca. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? No solamente somos hijos, no solamente somos soldados, sino que también somos mayordomos, administradores, aquellos que se les encomienda algo y tienen que cuidarlo. Ni vos ni yo somos dueños, somos administradores. Administramos lo que Dios nos dio. Parecés dueño. Parecemos, pero no lo somos. Dice la Biblia en Mateo, Jesús hablando de esto en Mateo 25. El reino de los cielos, 25, 14 al 18 vamos a leer. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2, pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió su dinero al Señor. La historia habla de que este hombre en la parábola pide cuentas, y el que tuvo 5 negoció y trajo 5, el que tuvo 2, pero el que tuvo 1 dijo: Señor, yo lo guardé en la tierra, lo cuidé. ¿Y quién te dio algo para que lo cuides, sino que te lo di para que dé fruto? Y no se trata de cuánto Jesús pedía, sino se trata de que
lo que Él te dio tiene que volver con fruto. Había uno que le había dado 5, había otro que tenía 2, había otro que tenía 1. Al que tenía 5 le pidió más, pero porque tenía más, porque estaba administrando más. Fruto. Nuestra identidad es dar frutos. Un buen mayordomo, entonces es fiel a Dios, primero en los bienes que tiene. Yo administro los bienes que tengo, porque quiero decirte que tu bendición, tu casa, tu auto, viene de Dios. Nunca te des todo el mérito de lo que vos tenés. Seguramente que trabajaste mucho, seguramente que te esforzás de sol a sol, es verdad. Pero Dios te dio a administrar, porque ni siquiera es tuyo. Te puedo asegurar que los días de la tierra se nos van a terminar y un día entonces nadie va a ser dueño de nada. Y como dicen, como venimos, nos vamos. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Y por más que acumulamos tesoros, entonces, ¿cómo los administramos? Fiel a su palabra, nosotros tenemos que administrar su palabra. O sea, la iglesia o el creyente que es fiel a su palabra es que no solamente la tiene, sino que la comparte, no la secuestra. Por eso en la iglesia hacemos servicios para nosotros y para los que no tienen iglesia. Fiel a su familia, y esto es fundamental. Dios te dio una familia para que seas buen mayordomo de ella, para que administres. Entonces, tené cuidado en que Dios te dio un tiempo para que lo sepas usar bien. Administremos bien el tiempo que Dios nos dio en la familia. Uno de los mayores problemas que se ven en la sociedad es la postergación en las resoluciones familiares. Las cosas se patean hacia adelante. Cuesta enfrentar, cuesta hablar. Hay secretos que todos conocen y que nadie habla. Nosotros tenemos que administrar correctamente y cuando hay algo con amor tenemos que enfrentarlo y resolverlo. No hablarlo no significa que no exista. Fiel a su iglesia, somos administradores de la iglesia, una perla preciosa que Dios nos dio, que se te puede perder, que es la amada de Dios, que no la tenemos que tocar, que no la tenemos que manchar. Estamos asombrados, permanentemente recibimos testimonios tan lindos de cómo la iglesia impacta a los demás. Los resultados en cada reunión son asombrosos. Por eso, iglesia, amala con todas tus fuerzas a la iglesia. No dejes de amarla. Tal vez muchos vuelvan hoy a su casa y digan, Dios me tocó, fue una linda reunión. Pero algunos volverán diciendo, yo vine desesperado. Yo vine cargando una angustia terrible. Yo tenía un desánimo porque lo escuchamos a diario y en la adoración, en la administración, en la canción, Dios me tocó. Y eso sucede cada vez que nos reunimos. La fuerza que tiene la iglesia. El otro día me escribió alguien que no viene a nuestra congregación, que no se congrega, pero se encontró con gente de la calle. Y no sé por qué se relacionó con ellos, si le dio algo, si conversó, no me lo cuenta, me escribe un mail. Pero sí me dice, después de agradecerme, y por supuesto el agradecimiento no es para mí, sino que yo en realidad, por ser pastor general, pero en realidad el trabajo lo hace todo un equipo muy grande. Me dice, pero esta gente que yo estuve allí hablando me dijo, no, nosotros conocemos la palabra, porque hay un comedor en el centro familiar cristiano, porque nos dan de comer allí, porque nos permiten bañarnos. Y me comenta el mail y me habló de esto, de la palabra. ¿Cómo no solamente hay un viejo dicho que dice que estómagos vacíos no tienen oídos? O sea, a veces primero hay que llenar el estómago para que puedan oír, pero bien recibido. Y una semillita. Para el 95% de los que estamos acá se están dando por enterados tal vez. Ah, no sabía. Es que a veces no tenemos el tiempo de contarles todo. Y por otro lado, hay cosas que las hacemos más que contarlas. Me gustaría, no digo que está mal o está bien no contarlas, digo que a veces por las velocidades de la vida y porque vamos y venimos hay un montón de cosas y hay otras que no hace falta contar, que tu mano derecha no sabe lo que hace tu izquierda. Haz el bien y no te preocupes por otra cosa. Pero si desconocemos en su totalidad, tal vez el impacto que en dos sucede cuando nos reunimos, aún en este momento. Porque algunos reciben, en otros en este momento es un martillo neumático sobre una gran roca que se está rompiendo. Algo se está cayendo. Tu identidad tal vez se está reparando en este momento.
Tus fuerzas están regresando por ahí en este momento. Por decir, Señor, soy tu hijo, voy a hacer valer esa realidad. Porque saber quiénes somos nos define. Saber quiénes somos nos define. Porque no hace falta que toques fondo para pensar que tenés que cambiar. No llegues a eso. Es un error. Y aunque los cambios esos profundos en la vida, siempre cuando uno los comienza a hacer van a ser incómodos, terminan siendo de bendición. Ahora, saber quiénes somos nos define. Quiero decirte algo, somos hijos, somos soldados, somos mayordomos, pero déjame quedarme por la primera para poder ver, somos hijos. Jesús es mi Salvador. En Él recibo fuerzas hoy, yo tomo envión. Porque lo que yo hoy hago, lo que yo estoy haciendo hoy, lo que yo voy a orar hoy, me acerca al lugar que voy a estar el día de mañana. Entonces es muy importante lo que hoy decidimos. Es muy importante lo que hoy oramos. Es lo que me acerca a lo que quiero el día de mañana. Te pasará en tu comercio o en tu empresa o en tu trabajo. Te pasará en tus estudios. Lo importante es hacerlo bien para acercarte a lo que vas a hacer el día de mañana. Muchas cosas que me tocó vivir en mi vida no se lograban de un mes o de un semestre a otro. Fueron años que se esperaron. ¿Por qué? Porque tuvo una evolución lenta. Y sucedió que entonces yo supe que todo lo que hoy hacía iba a tener valor el día de mañana. Pasa que no queremos esperar. En esta era de la inmediatez confundimos. Una cosa es la inmediatez de la comunicación, hay que aprender a comunicar. En eso yo soy defensor de la buena comunicación y de la comunicación simple y efectiva y no tan larga. Pero otra cosa es el extremo de querer resolver las cosas en la inmediatez. No se puede resolver así. No se puede cambiar una vida o el desastre de una vida en un segundo. Dios cambia nuestro corazón, pero dice la Biblia que empieza un proceso en nuestra mente. Por supuesto que el milagro de Dios acelera los procesos, pero se necesita tiempo. Cerramos nuestros ojos.